Bienvenidos a esta serie de videos en farmacología básica. En este video revisaremos las variaciones en la respuesta de algunos receptores celulares y en particular miraremos algunas interacciones que son posibles entre la actividad de los receptores y también evaluaremos el concepto de sesgos en señalización y localización de los receptores. Una célula puede expresar diferentes tipos de receptores en su membrana celular o en su interior. Y los receptores pueden interactuar unos con otros para modular la intensidad o la magnitud de un fenómeno biológico. Las siguientes son algunas de las relaciones que se pueden encontrar entre receptores. Primero, facilitación. En este caso tenemos que para que un efecto X se dé, tiene que haber activación de dos vías. Entonces, activar el receptor A y activar el receptor B. Si solo activamos alguno de ellos, puede que el efecto no se dé. También tenemos el caso de la adición. En este caso, la magnitud de la respuesta X dependerá de la suma del efecto de la activación de un receptor A y el efecto de un receptor B. Esto es parecido, pero no igual a lo que ocurre en el sinergismo. En el sinergismo también tenemos que evaluamos una respuesta X, pero la respuesta X es mucho mayor de lo que se encontraría solo con el efecto de la activación de A o la activación de B. Entonces, cuando en un sistema tratamos dos receptores como A y B al mismo tiempo y la magnitud del efecto es mucho mayor que la suma de los componentes individuales, estamos hablando de sinergismo. Finalmente, podemos hablar de inhibición. Y en este caso, un fenómeno X no se presenta cuando se activan el receptor A y el receptor B. Esto podría estar presente en casos de antagonismo fisiológico. Un receptor podría inducir vasoconstricción, mientras que el otro receptor podría inducir vasodilatación. Entonces la suma de los efectos finales podría ser que al final no encontremos ningún efecto particular, porque cada receptor va en una vía diferente. Podríamos recordar cómo en fisiología nos enseñaron que si yo trato células que expresen el receptor de angiotensina con angiotensina, pues las células van a responder. Pero varios grupos han mostrado que en algunos casos esto no es lo que ocurre. Uno de estos grupos es el grupo de Constantino Diadecola, profesor de la Universidad de Cornell, que estudia vasos sanguíneos cerebrales. Y él mostró que nosotros normalmente consideramos que la angiotensina 2 actúa en su receptor y a nivel de los vasos sanguíneos cerebrales puede causar diferentes acciones como llevar un incremento de la tensión arterial, llevar a un daño endotelial y ahí cambiar un fenómeno que llamamos acoplamiento neurovascular. Sin embargo, este grupo se dio cuenta que estas acciones de la angiotensina 2 se pierden cuando yo bloqueo este eje que está aquí al lado. Este es un eje que es de prostaglandinas. En este caso tenemos como el del ácido araquidónico se puede producir una prostaglandina que es la prostaglandina E2. La prostaglandina E2 actúa en su receptor. El receptor se llama EP1. Y ellos mostraron que a través de cambios farmacológicos, si este eje se pierde, yo puedo tratar los tejidos con angiotensina 2, pero no va a haber respuesta. Acá es donde hablamos de facilitación. Parece entonces que este eje es importante para permitir que las acciones de la angiotensina 2 ocurran en los tejidos. También debemos recordar que existen interacciones físicas entre los receptores. Como decíamos, una célula puede expresar diferentes tipos de receptores y sabemos que es posible que algunos de ellos formen dímeros. Quiere decir que un receptor se hace un par con otro receptor que esté muy cerca, se unen y ahí es cuando ellos pueden señalizar. Ahora, se pueden formar homodímeros, que eso quiere decir que la pareja de receptores pertenecen a la misma familia o al mismo tipo, pero también pueden formarse heterodímeros, donde es un receptor de un tipo, puede ser un receptor para un neurotransmisor y bien un receptor que es para una molécula diferente. También tenemos algo que a mí me gusta llamar señalización inesperada, porque tradicionalmente en los libros nos mostraron que receptores como aquellos acoplados a una proteína G se expresan en la membrana celular.
y que tienen una función particular. Pero en las últimas 2 décadas hemos visto que hay receptores que pueden tener más de una función y además que hay receptores que no solamente se expresan en la membrana celular, sino que se pueden expresar en otros compartimientos de la célula. En estas fotos tenemos imágenes de microscopía electrónica. Estas son mitocondrias y ven unos puntos negros. Estos puntos negros corresponden a anticuerpos marcados con oro y son anticuerpos que se dirigen contra el receptor de angiotensina tipo 2. Esto quiere decir que los anticuerpos se están uniendo al receptor y que este receptor está localizado en la mitocondria. ¿Cuál es la función de ese receptor en la mitocondria? No es claro. En este artículo los autores sugieren que esto puede tener un efecto relacionado con la función mitocondrial y la longevidad. Muchos otros grupos han estudiado este mismo fenómeno. Esta gráfica resume algunos de los hallazgos, mostrándonos la ubicación tradicional de estos receptores acoplados a proteína G en la membrana celular, que son los que vemos acá, pero también nos muestra que es posible que por endocitosis algunos de estos receptores pasen a formar parte de un endosoma. Esto puede ser parte de procesos de reciclaje de proteínas, pero también sabemos que estos endosomas pueden llevar esta señalización de la superficie al interior de la célula. O sea, estos endosomas participan en cascadas de señalización. Además, miremos que estos receptores pueden tener otras localizaciones, como acá en el retículo endoplásmico, en el aparato de Golgi, en la mitocondria o incluso en el núcleo. Y acá surgen muchas preguntas interesantes. ¿Cómo hacen esos receptores para llegar a estos otros organelos? ¿Habrán señales específicas que les dicen a dónde ir? Y además, ¿cuáles son las funciones que estos receptores están jugando en cada uno de estos compartimientos? ¿Cómo podrían alterar la fisiología natural de una mitocondria? De nuevo, la respuesta no es clara, pero ustedes podrían ser parte de la siguiente generación de investigadores que nos ayuden a responder estas interesantes preguntas. Por último, vamos a revisar lo que conocemos como sesgos de señalización en los receptores acoplados a proteína G. Y esta información fue muy elegantemente resumida en este artículo del grupo de Denise Guten. Acá tenemos en esta gráfica que un receptor puede tomar múltiples posibles conformaciones. Recuerden que los receptores son estructuras dinámicas, ellos no están quietos, ellos están inmersos en una membrana celular que es fluida y el receptor puede tener cierto rango de movimiento. Además, un receptor puede tomar múltiples posibles conformaciones y puede que un ligando lleve que al receptor adopte una conformación como en este caso el R asterisco, pero un ligando diferente podría hacer que el receptor tome una conformación ligeramente diferente. Acá tenemos un R con 2 asteriscos. Y cada una de estas conformaciones podría tener una función diferente. Esto es lo que llamamos sesgos en señalización, que quiere decir que de acuerdo con el ligando que interactúe con el receptor, se puede montar una respuesta biológica diferente. Esta respuesta biológica se puede dar por diferentes configuraciones del receptor y las diferentes configuraciones pueden hacer que el receptor interactúe de diferente manera con proteínas efectoras. Entonces, esta caricatura nos muestra que de pronto esta configuración hace que el receptor de forma predominante interactúe con una proteína G, mientras que esta otra configuración activada por un ligando diferente puede hacer que el receptor interactúe con arrestinas. Además, debemos recordar que los receptores interactúan con múltiples proteínas acopladoras en lugares que podríamos llamar como andamios de proteínas, que son lugares donde múltiples proteínas se agrupan y de esta manera están más cerca para participar en cascadas de señalización. Y puede pasar que un ligando haga que el receptor reclute cierto andamiaje de proteínas, pero un ligando diferente podría traer un andamiaje diferente y por lo tanto activan cascadas de señalización que van a llevar a modular procesos biológicos distintos. Finalmente, la unión del receptor a diferentes ligandos puede hacer que éste active de forma diferencial las moléculas de señalización. En este caso tenemos como la unión a un ligando 1
puede hacer que el intercambio de GTP por GDP en la proteína G sea muy rápido, pero la unión a un ligando 2 podría hacer que este mismo receptor ya tenga un intercambio mucho más lento y por lo tanto la magnitud de la respuesta biológica va a cambiar. Conocer acerca de las interacciones entre fármacos y receptores es una de las tareas más importantes que tenemos los farmacólogos. Entonces, si ustedes desean conocer más del tema, los invito a visitar las siguientes páginas. Todas tienen información muy interesante acerca de vías de señalización y receptores.